Hola, en el análisis de hoy vamos a sumergirnos de lleno en uno de los textos más cautivadores, surrealistas y, la verdad, visualmente alucinantes de la literatura antigua. Estamos hablando del capítulo 37 de Ezequiel. Y bueno, la idea aquí no es solo leer el texto por encimita, sino decodificar toda esta narrativa que es súper profunda. Es literalmente un viaje que va desde la desesperación total hasta una restauración que te deja sin palabras. Así que vamos a desentrañar esta visión tan antigua y a organizar sus metáforas para entender paso a paso qué mensaje exacto intentaba comunicar. El texto no pierde ni un segundo y nos lanza directo a una escena que parece sacada de una película de Hollywood de gran presupuesto. Imagínense esto, un profeta es llevado por el Espíritu y puesto justo en el medio de un valle. Pero ojo, no es un valle con un paisaje bonito, está completamente lleno de huesos humanos. Y el relato hace mucho énfasis en un par de detalles clave. Eran muchísimos huesos esparcidos por todo el campo y estaban extremadamente secos. Básicamente es la imagen definitiva de la muerte, la desolación y el final absoluto. No hay ni una gota de vida ahí, ni siquiera un rastro reciente de ella. Es impactante. Primera sección. El Valle de Huesos Secos. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La voz divina hace una pregunta que, seamos sinceros, desde cualquier perspectiva lógica y humana, suena aún imposible. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Es una pregunta brillante, porque nos obliga a confrontar esa finalidad absoluta de la muerte de la que hablábamos. Y la respuesta del profeta, bueno, es una obra maestra de la humildad frente a lo que no podemos comprender. Él simplemente responde, Señor Jehová, tú lo sabes. Es como si dijera, mira, en nuestro mundo físico la respuesta es un rotundo no, pero en tu dimensión las reglas las pones tú. Y entonces ocurre el milagro, pero el texto no dice simplemente, y de repente revivieron. No, nos describe un proceso súper rítmico, casi como si estuviéramos viendo una clase de anatomía pero en reversa. Por mandato divino, se escucha un ruido, la tierra tiembla, y los huesos empiezan a juntarse, pieza por pieza. Luego, como si la biología se estuviera reconstruyendo en cámara rápida, se van apilando las capas. Primero aparecen los tendones, luego la carne sube sobre ellos y finalmente la piel lo cubre todo. Pero, y ese es el gran detalle, faltaba lo más importante, el espíritu. Tenían una forma anatómica perfecta, claro, pero seguían sin vida, faltaba la chispa. La gran culminación dramática de esta escena llega cuando el profeta recibe la orden de profetizarle al espíritu, a ese aliento vital. Es una poesía dramática increíble, llamar al viento desde los 4 puntos cardinales para que sople sobre estos cuerpos. Y al hacerlo, el milagro por fin se completa. El espíritu entra, ellos respiran y se ponen de pie. Ya no estamos hablando de huesos tirados por ahí. El texto ahora los describe como un ejército inmenso gigantesco. Literalmente, la transformación de la muerte total a una fuerza viva y monumental se ha concretado ante nuestros ojos. Segunda sección. El significado de la visión. Ahora, lo fascinante de este texto antiguo es que literalmente se decodifica a sí mismo. No nos deja adivinando qué significan esos huesos macabros. La explicación es súper directa. Todos estos huesos son la casa de Israel. Y así, de repente, toda la visión cobra un sentido completamente diferente. Ya no es solo una historia increíble de resurrección anatómica. Nos damos cuenta de que es una alegoría nacional. Representa a todo un pueblo que sentía que había perdido su vitalidad, su fuerza política y, básicamente, su lugar en el mundo. Esa desesperación tan profunda queda perfectamente encapsulada en la voz del propio pueblo en el exilio, cuando se lamentan diciendo, somos del todo destruidos. Imagínense ese nivel de angustia. Sentían que estaban acabados, que ya no había absolutamente ningún futuro para ellos. Por eso era tan necesario usar una imagen así de cruda y sin vida, como un valle lleno de huesos resecos. Era el reflejo exacto de un estado psicológico y espiritual totalmente devastado. La metáfora tenía que ser extremadamente oscura para que la promesa de restauración que venía después fuera igual de poderosa. Y justo para contrarrestar esa pérdida total de esperanza, aparece una solución divina. Y no es un consuelo genérico de todo va a estar bien. No, las promesas aquí son asombrosamente específicas. Se promete abrir sepulcros, lo cual es una clara metáfora de sacarlos del cautiverio, hacer subir a los cautivos de esas sepulturas, traerlos físicamente de regreso a su tierra y poner el espíritu en ellos para que vivan y reposen. Básicamente es un plan de restauración integral, abarcando lo físico, lo geográfico y por supuesto lo espiritual, todo el paquete completo. Tercera sección. La unión de dos palos.
De pronto, la narrativa cambia de escala y pasa a usar lo que podríamos llamar una antigua herramienta de enseñanza visual. Se le ordena al profeta preparar 2 palos de madera separados. En uno tiene que escribir para Judá, que representaba al reino del sur, y en el otro para José, palo de Efraín, representando al reino del norte. Estos 2 pedazos de madera, simples y tangibles, encarnan físicamente a las tribus y reinos que históricamente habían estado fracturados. Hablamos de un pueblo dividido por conflictos amargos, guerras civiles y finalmente el exilio. Estaban completamente rotos. El siguiente paso es un acto simbólico, muy físico, que el profeta debe hacer a la vista de todo el mundo. Se le instruye que tome estas 2 piezas de madera distintas que, como vimos, representan esa amarga división y las una en su mano para que se conviertan en un solo objeto. Es un recurso escénico magistral. ¿Por qué? Porque está diseñado para provocar exactamente la pregunta inevitable que cualquier persona en el público haría al ver algo tan raro. A ver, ¿qué te propones con eso? ¿Qué significa? Cuarta sección. Una nación y un rey. Al unir los palos, el mensaje se vuelve súper cristalino y promete cosas verdaderamente extraordinarias. Escuchen esto. La población será recogida de entre las naciones, llevada de vuelta a su propia tierra, y el punto clave aquí, serán hechos una sola nación bajo un solo rey. El texto es súper enfático, afirmando que nunca más serán 2 naciones y que jamás volverán a dividirse. Además, esta promesa viene con un beneficio increíble, una purificación completa. El pueblo será salvado de sus rebeliones y limpiado de ídolos. Así que la unidad política no viene sola, viene íntimamente ligada a una limpieza espiritual profunda. Quinta sección. El pacto de paz perpetuo. Ahora hablemos de liderazgo, porque hay una promesa muy específica aquí. El texto menciona a mi siervo David, quien va a funcionar como un solo pastor y príncipe sobre esta nación reunificada. Bajo este liderazgo único, el pueblo va a caminar derechito, guardando los estatutos y preceptos divinos. Es la imagen perfecta de una sociedad bien ordenada, guiada por un líder que por fin garantiza la paz y la justicia, sanando de una vez por todas esas heridas y fracturas del pasado que tanto dolían. Y si nos fijamos en los versículos finales, la repetición constante de una palabra clave nos cambia por completo la perspectiva del tiempo. Todo adquiere una dimensión permanente. Se establece que habitarán en la tierra para siempre. Se forja un pacto de paz perpetuo, y el santuario divino permanecerá en medio de ellos para siempre. Ese énfasis absoluto, casi machacón, en la permanencia es la garantía total de que el horror de ese valle de huesos secos y la historia tan amarga de la división literalmente nunca, jamás volverán a repetirse. El pensamiento con el que cierra el capítulo eleva la escala de todo esto a otro nivel. Todo este proceso monumental, desde resucitar del polvo y reunificar reinos fracturados hasta establecer un santuario eterno, no es solo para el consumo interno, tiene un propósito gigantesco hacia afuera. La narrativa declara que la presencia permanente de este tabernáculo va a servir como un testimonio innegable y visible para todas las naciones de alrededor. El milagro se transforma en un faro inquebrantable para el resto del mundo, para que todos lo vean. Entonces, para cerrar nuestro análisis, nos queda esta gran reflexión. ¿Cómo es que esta antigua alegoría, de huesos secos volviendo a la vida y de palos rotos uniéndose en una sola mano, sigue resonando con tanta fuerza hoy en día? Bueno, es un recordatorio poderosísimo de que incluso cuando estamos frente a la desolación total y parece que ya no hay ni una pizca de esperanza, siempre existe el potencial para una restauración profunda. Es una historia que desafía a la muerte misma y nos deja la promesa de un futuro unificado, pacífico y verdaderamente permanente. ¿No es algo fascinante para reflexionar?